Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, en una semana donde hemos tenido muchas noticias en el ámbito económico, buenas noticias o mejores de lo que se esperaban. Por ejemplo, en el empleo. Lo conocimos con la cifra del 8% entregada por el INE, aunque tenemos un 15% más de desempleo respecto al año pasado, al mismo trimestre. También cifras de crecimiento que dejaron a todos sorprendidos y sobre todo contentos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pero también tuvimos cifras que no son muy positivas y la pasamos a revisar a continuación, que son las cifras de los multifondos de pensiones. ¿Cuánto rindieron? Cayeron, lamentablemente, durante el mes de febrero. Lo vemos desde la A al E, una fuerte caída, pronunciada caída durante el segundo mes del año. 1,47, 1,46, 2,07 el fondo C, 2,69 el fondo D, una caída fuerte también del fondo E. Si lo vemos también, lo llevamos a enero-febrero, se pierde prácticamente lo que se había ganado durante el mes de enero, sobre todo el fondo A, B y C. Cerramos por lo menos unos primeros 2 meses del año negativos. Ya habíamos tenido un 2022, sobre todo para los fondos más expuestos a renta variable, muy malo. ¿Cuáles son las principales razones que expone CIEDES para estos malos números? Lo pasamos a revisar también en la siguiente estación. En el caso del fondo A y B, los malos resultados se explican mayoritariamente, entre otros factores, por los malos resultados de las bolsas internacionales. En el caso del fondo C, D y E, entre otras razones también, por la caída de la renta fija en el extranjero. Las principales razones están fuera de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que pasó en el mes de febrero? ¿Cómo se ve en el resto del año? Revisamos las siguientes declaraciones. Los malos resultados de los fondos de pensión observados durante el mes de febrero de 2023 se deben fundamentalmente a distintos factores de origen internacional. En ello observamos, primero que todo, las presiones inflacionarias a nivel mundial. Esto implicaría que los bancos centrales del mundo debiesen mantener sus políticas restrictivas. Por tanto, caigan los distintos instrumentos financieros que son en los que están invertidos los fondos de AFP, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Durante el mes de febrero, todos los multifondos muestran resultados negativos, con rentabilidades que van desde el menos 1,47% del fondo A al menos 2,77% del fondo E. En el caso de los fondos más riesgosos, sus malos resultados habrían estado incididos por los malos desempeños de los mercados internacionales. Eso es lo que tiene que ver con los multifondos. Yo lo decía en la presentación, buenas cifras que se presentaron durante esta semana, sobre todo concentrado en lo que sucedió con el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de enero, 0,4% para el primer mes del año. Siempre se entrega con cierto rezago, pero en el fondo aquí nadie ni en su mejor sueño pudo haber avisorado lo que se venía en este mes de enero. Para profundizar en este y otros temas de la economía, estamos con Claudio Soto, economista jefe del Santander, del Banco Santander. Claudio, bienvenido acá al estudio. Tantas veces que conversamos vía remota, bienvenido aquí al estudio de Canal 24. Hola, ¿qué tal, Andrés? Un gusto estar acá. A ver, lo primero, ¿por qué este IMASEC? Este IMASEC que a todos sorprendió, se avisoraba, incluso la encuesta de expectativas económicas del Banco Central hace 2-3 semanas hablaba de un crecimiento de una caída de 1,5. Se fue moderando esta caída, avanzando el mes, pero tenemos un 0,4 positivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las razones? Mira, hay varias razones que están incidiendo acá. Lo otro es que no es el primer dato que nos sorprende al alza. Yo diría que es el segundo o tercer dato que nos sorprende al alza. Que sea positivo el número es lo que genera, quizás le genera más morbo. Exactamente. Se esperaba que fuera un número positivo. Nosotros teníamos un 0,2, 0,3 para este número, pero es verdad que nosotros revisamos nuestras proyecciones después que se conocieron los datos del INE, que ya nos entregaron una pauta de lo que podía venir. Ahora, si uno mira un poco más desde lejos esto, tenemos 2 o 3 datos que nos han sorprendido al alza, efectivamente, que se dan en un contexto internacional donde la economía global también ha tendido a sorprender al alza. Entonces, estamos ante un fenómeno que yo diría que es un poco más global. En esto está incidiendo, por ejemplo, la reapertura china. Recordemos que a fines de diciembre China cambió su estrategia respecto al COVID y eso generó un mayor de un extremo, todo cerrado a todo abierto. Efectivamente, y eso ha tenido impacto en los precios de las materias primas, en el comercio internacional, y eso también ha beneficiado a Chile. Yo diría que también ha incidido el hecho que la incertidumbre política en el país se ha moderado, ¿no? Estábamos en un clima de alta incertidumbre. Yo diría que en la segunda parte del año pasado esto se moderó y eso de alguna manera también ha ayudado a que la economía no se resienta tanto como se esperaba. Ahora, yo igual quiero mencionar que estamos hablando de un crecimiento de 0,4, tampoco estamos hablando de un gran crecimiento. Lo que pasa es que se esperaba una contracción más significativa y eso no se ha dado. Claudio, esto, a ver, ¿se puede mantener en el tiempo esto o el mes de enero puede ser algo coyuntural? Claro, veníamos de meses en que también tú lo decías bien y también lo había remarcado el ministro Marcel, con noticias menos malas. Pero esto se puede mantener en el tiempo, que sigamos con, porque incluso algunos economistas están augurando de que
no va a haber recesión, lo que se ha hablado durante todo el año pasado y parte de este año. ¿Cómo ves esa discusión? En los próximos meses van a estar conjugándose dos cosas. Una son las famosas bases de comparación con las cuales vamos a estar comparando el IMASEC. Esas bases van a ser favorables para febrero, probablemente vamos a volver a ver un IMASEC positivo, pero en marzo y abril probablemente vamos a volver a ver IMASEC negativos. Así que yo creo que hay que tener ojo con las cifras porque vamos a tener algo más de volatilidad. En febrero podríamos volver a tener un número como el de enero. Nosotros estamos estimando entre 0,5 y 1%, por ejemplo, para febrero, pero luego en marzo podríamos tener una caída del 1% porque las bases de comparación son más exigentes. Ahora, más allá de eso, que es un tema más bien estadístico, yo creo que hay varios factores que van a estar condicionando la actividad durante el año. Por una parte están las condiciones financieras, que son bastante estrechas por lo que ha pasado en el mundo y por lo que ha hecho el Banco Central en Chile. Las tasas de interés son muy altas y eso de alguna manera genera un freno en la economía. Por otro lado, tenemos una economía global que aparentemente va a salir más favorecida, digamos, en este ciclo. El ajuste no va a ser tan severo y eso nos va a favorecer. Por otro lado, este año también la política fiscal va a tener un mayor impulso que el año pasado. Así que aquí hay factores que están jugando en ambas direcciones. ¿Puede no haber recesión? Estamos ahí, estamos ahí. Nosotros hasta antes de este IMASEC estimábamos que la economía se iba a contraer 1% este año. ¿Ya? Con esta cifra que nos sorprendió un poco al alza, vamos a revisar seguramente las cifras. No lo hemos hecho todavía, pero lo vamos a revisar seguramente al alza. Así que vamos a estar entre 0 y menos 1, quizás acercándonos a un 0. Todavía no hemos cerrado eso. En este mismo contexto, por ejemplo, porque siempre son señales importantes, el próximo IPOM del Banco Central, el Instituto Emisor debiese recalibrar ese IPOM de diciembre que decía que íbamos a caer entre el mejor escenario, el 0,75, a caer hasta 1,75%. Sí. ¿Debiese recalibrarse ese cálculo? Sí, yo pienso que van a estar entre 0 y menos 1, que es más o menos las cifras que yo tengo en la cabeza. Hay que recordar que el 20 de marzo el Banco Central publica el cierre del año 2022, que todavía no lo tenemos. Cuando se publica ese cierre se recambian los perfiles del año. Se conocen las cifras de consumo, las de inversión, y ahí hay bastante más información para tener una visión. Porque todos los números se van ajustando en el año. Exactamente, exactamente. Y de hecho, el cuarto trimestre del año pasado lo conocemos parcialmente solamente. Tenemos los IMASEC, pero no tenemos ni el consumo ni la inversión. O sea, este IMASEC 0,4 quizás en 2 meses más va a ser distinto. Exactamente. Ese número se va ajustando y al final lo que explicas tú. Efectivamente. Este número, el 0,4, el 20 de marzo se va a corregir y no sabemos si se va a corregir al alza o a la baja. Es preliminar en el fondo. Y esto ocurre todas las veces, no es que ocurra esta vez. Todas las veces. A ver, en este mismo contexto, ¿crees tú que de todas formas vamos a tener un año 2023, no sé si el concepto no es más positivo, pero menos malo de lo que se esperaba? Hay indicios de que el ajuste de la economía podría ser menos brusco de lo que se esperaba. Yo creo que, entre otras cosas, ha incidido, como te digo, la menor incertidumbre política. Vamos a tener un periodo de incertidumbre política todavía hacia adelante. Estamos en medio de este proceso constitucional que redefine las reglas del juego, puede redefinir las reglas del juego, pero todo el mundo tiene claro que la incertidumbre se ha agotado bastante. Porque el mercado de la lectura es que no va a haber un reseteo como sí se pensaba que podía ocurrir con el otro texto. Efectivamente, el texto anterior que se sometió al plebiscito introducía cosas que eran bastante radicales, que generaban un marco de incertidumbre elevado hacia adelante, ¿no? En este marco, estas cifras de crecimiento que estamos hablando, va todo un poco amarrado. ¿Cuánto afecta también las predicciones de la retirada de la inflación estas cifras de crecimiento? Bueno, parte de la reducción de la inflación era justamente porque la actividad viene a la baja. Pero no solo eso, la inflación va a reducirse porque a nivel internacional los precios de las materias primas han bajado. ¿Pero a la velocidad que se esperaba? No, probablemente va a ser más lento. Probablemente va a ser más lento. La buena noticia del IMASEC es que la actividad está más bollante, eso tiene más tracción en el empleo, pero la contrapartida de eso es que probablemente la reducción de la inflación va a ser algo más lenta de lo que se preveía. Y esto también concentrado porque la inflación no solamente ha sido alta, sino que se ha concentrado, lo hemos visto y lo vimos el año pasado, lo sufrieron sobre todo los hogares más vulnerables, más del doble en la canasta básica de alimentos, que subió casi un 30% en los últimos 12 meses. ¿Esa reducción en la misma medida se debiese ver también en los alimentos o no tanto? Bueno, yo creo que en el caso de los alimentos ha habido factores específicos. El caso de la guerra en Ucrania, por ejemplo, fue un factor muy gatillante del alza de los precios de los alimentos por el impacto en los granos, en el trigo, etc. Esos precios a nivel internacional vienen a la baja ya desde hace varios meses. Yo creo que eso va a ayudar a que la inflación en Chile baje. Así que probablemente en la segunda parte del año vamos a tener una moderación importante en los precios de alimentos. Y lo que va a seguir un poquito más dinámico van a ser los precios de los servicios. Los precios de los servicios no subieron tanto el 2022,
pero son bastante inerciales y se nutren de los impactos de los precios. Y servicios que empujó el carrito de la economía en enero. Exactamente, está ahí, está todo el tema de las tarifas indexadas, que en marzo, por ejemplo, todo lo que está relacionado con educación va a pegar fuerte y eso va a tener algún impacto en los meses que vienen. Los próximos meses en cuanto a inflación, ¿cuáles son las predicciones que ustedes tienen? Bueno, febrero vamos a ver un IPC relativamente acotado. Nosotros estimamos 0,2, el mercado está entre 0,3 y 0,4. ¿Ya? Febrero habitualmente es un mes de baja inflación, Marzo, pero luego marzo vamos a ver una inflación alta, en torno al 1%. En marzo las matrículas escolares de los Claro, el año pasado marzo fue 1,9. Exactamente. Hay que tomar esa referencia también. 1% es alto para los meses que estamos en torno a marzo, pero si lo comparamos con marzo del año pasado va a ser un número más acotado y eso va a significar que la inflación año contra año vaya bajando. A ver, también tiene efecto en la tasa de política monetaria, en la famosa TPM, el Banco Central hoy día está en 11,25%. También esa retirada podría ser más lenta. ¿Cómo puede afectar estas cifras de crecimiento justamente a estas decisiones del Banco Central? Bueno, en algún momento el mercado apostó a que el retiro, o sea, el inicio de los recortes podría haber empezado en la reunión de enero o en la próxima reunión de comienzos de abril. Pero lo cierto es que con las cifras que hemos visto, las sorpresas al alza en actividad, la sorpresa al alza en el IPC de enero, que fue bastante significativo, el repunte que hemos visto en el empleo también en los últimos meses, lo cierto es que el escenario se empieza a configurar de manera que no va a ser posible recortar tan pronto la tasa y eso más bien va a ocurrir hacia fines del segundo trimestre, comienzo del tercer trimestre. Se retrasa, pero esa velocidad, porque también muchos auguraban que por lo menos era en torno a un 7%, podríamos llegar a fin de año, de la tasa de interés hoy día en 11,25%. O sea, se retrasa, pero ¿también se llega a ese 7% a fin de año o debe también llegarse a un margen más alto? Va a depender mucho de la velocidad con la que se reduzca la inflación, ¿no? Probablemente podría ser un poquito más gradual, pero hay que tener en cuenta que la tasa de interés en Chile es particularmente elevada. El Banco Central de Chile fue uno de los primeros en subir la tasa, fue uno de los bancos centrales que llegó con la tasa más arriba y por lo tanto también tiene más espacio para recortar la tasa. Entonces se da esta paradoja de que mientras en otros países todavía se discuten alzas de tasa, en Chile no debiesen haber más alzas y lo que deberíamos empezar a ver son recortes. Ahora, es verdad que estos recortes se han espaciado en el tiempo y podrían ser algo más graduales de lo que se preveía anteriormente. Y hemos visto que los créditos de consumo están en su nivel más alto en los últimos 10 años. ¿Eso se siente en la petición de créditos de consumo? ¿Esa medida del Banco Central se siente que ha caído por lo menos la petición de créditos de consumo está en el nivel más alto en 10 años? Ustedes son el banco más grande. Sí, bueno, efectivamente. Si uno ve las tasas, reflejan lo que ha pasado con la política monetaria, eso es casi directo. Y si uno ve el crédito propiamente tal, ¿sí? Las colocaciones están bastante castigadas. Las colocaciones de consumo están con cifras negativas desde hace varios meses. Los créditos comerciales también están con cifras negativas a las empresas. E incluso los créditos hipotecarios no están creciendo. Así que claramente el alza de tasas del Banco Central ha tenido impacto en el mercado crediticio y eso de alguna manera también está condicionando la actividad económica. Claudio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto, pero antes a ustedes les contamos que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Pausa en Mirada Económica. Volvemos de inmediato a Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Continuamos a través de la pantalla de Canal 24 Horas con Mirada Económica. Estamos conversando con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, a ver, el tono en la primera parte fue bien positivo, más alentador respecto a que se había augurado por lo menos el año pasado para este 2023. ¿Qué puede amañar este mejor panorama del 2023? No que queramos ponernos pesimistas, pero ¿a qué puntos, a qué sectores, a qué cuestiones hay que ponerle ojo? Mira, yo diría tres cosas. Primero, desde el punto de vista internacional, está el problema inflacionario en Estados Unidos y en Europa. La inflación esta semana en Europa sorprendió al alza. De hecho, la inflación subió en febrero. En Estados Unidos la semana pasada conocimos datos del deflactor de consumo que también sorprendió al alza. ¿Qué es lo que plantea esto? La necesidad de contraer aún más las condiciones financieras en Estados Unidos y en Europa. Si bien las cifras de actividad han sorprendido más bien al alza en estos 2 meses,
en las grandes economías, la necesidad de contraer más el estímulo monetario podría significar una contracción de la actividad más severa de aquí en adelante. Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que bueno, va a afectar a todo el mundo y nos afectaría a nosotros. A nivel local, creo yo que uno de los riesgos es la discusión sobre nuevos retiros de fondos de pensiones, por ejemplo. Que se va a presentar en los que próximos seguramente va a empezar en los próximos días. Eso puede desordenar bastante la conducción. Pero de genera igual macroeconómica. ruido, Claudio, en el sentido, te lo pregunto, porque uno ve al presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Mirosich, esto no va a correr, no tiene apoyo del gobierno, lo hemos escuchado de todas las autoridades. ¿Genera igual ruido la presentación de un proyecto que a todas luces está bien claro que no tiene agua en la piscina, por lo menos en el Congreso? Yo creo que hasta que esto no quede completamente Ya. zanjado, algo de ruido mete. Ciertamente es mucho menos de lo que había antes, porque como tú dices, da la sensación de que la probabilidad de que se apruebe un nuevo retiro es muy baja. Pero hasta que esto no quede zanjado, yo creo que mete algo de ruido, así que creo que es importante que estos temas queden despejados luego. Y había un tercer punto que tú tenías Bueno, yo diría que en Patrick. general el escenario político, que como te digo, se ha reducido mucho la incertidumbre, pero estamos dentro de un proceso político complejo y eso podría gatillar algunos ruidos. Pero más allá de eso, creo que se ha ido produciendo un ajuste ordenado de la economía. Es probable que se retrase la convergencia de la inflación, pero la inflación va a bajar. Yo creo que eso es un hecho y eso va a permitir que el Banco Central recorte la tasa. Y eso es importante ya de cara al crecimiento del 2024. Este año vamos a tener cifras quizás negativas o cercanas a cero, pero lo importante es que existan las condiciones para que el 2024 pueda recuperarse el crecimiento y para eso es muy importante que el Banco Central tenga las condiciones para recortar la tasa de interés. Sí, Claudio, también conocimos a principios de semana desempleo, 8%, y lo remarcaba el ministro Marcel. Llevamos prácticamente 9 entregas del desempleo de parte del INE, entre 7,8, 7,9, 8, más bien parecido en los guarismos. A ver, ¿se ve más lejano 2 dígitos en desempleo, llegar a un 10% o más con esta realidad que se mostró por lo menos hace algunos días? Bueno, efectivamente, si la economía no tiene una caída muy significativa, muy abrupta, probablemente vamos a tener cifras de desempleo quizá un poco más altas de las que estamos viendo hoy día, pero no mucho más altas. Los 2 dígitos creo que está bastante lejano que ocurra, no creo que se dé una cifra, pero sí es posible que el desempleo suba un poco más, teniendo en cuenta además que la participación laboral todavía es muy baja. Lo que falta acá es que se reincorpore gente al mercado laboral, gente que salió con la pandemia. Es que eso es lo que estábamos viendo también en la última medición, porque uno ve que la cantidad de desempleados sube 15% respecto al año pasado, sobre todo mujeres, porque muchas inactivas e Exacto. inactivos de la pandemia están volviendo a buscar empleo. Exactamente. Y eso puede seguir ocurriendo en los próximos meses. Y eso Presionando el mercado laboral. va a significar que la tasa de desempleo suba con mayor creación de empleo. Se va a dar quizás esa Claro. paradoja que vamos a tener más creación de empleo, pero un desempleo subiendo. Desde hace algún tiempo, de Pero hecho... se está con la- volviendo más real quizás también la tasa de desempleo. Bueno, también. efectivamente. Porque también teníamos la discusión hace un tiempo, cuando estábamos en la pandemia, que teníamos una cifra que se mantenía, por la cantidad de inactivos. Uno decía, hay que leer el entrelínea. Exactamente. Por eso creo que es bueno fijarse en el empleo más que en la tasa de desempleo. Ya. En la tasa de empleo, cuando uno mira La el ocupación. empleo respecto de la población que podría estar empleada, que es la tasa de empleo. Y esa cifra quizás es un poquito más informativa respecto a lo que está pasando. Ahora hay un fenómeno más estructural, porque esto pasó en Estados Unidos y ha pasado en otras partes. Hay gente que salió del mercado laboral y que probablemente no se va a reincorporar, sobre todo la gente que se retiró de manera adelantada durante la pandemia. ¿Tú ves sectores que pues, se pueden ver más golpeados en materia de empleo que otros? Bueno, el sector construcción, hay que ver las cifras cuando se conozcan Siempre el los primero en detalles. caer. Exactamente, lamentablemente. pero del IMASEC de enero, ¿Ya? uno de los sectores que aparentemente se contrajo fue justamente el sector de construcción. El Banco Central no entrega un desglose, ellos entregan una agrupación que se llama resto de bienes, que incluye agricultura, incluye construcción e incluye otros sectores. Esa agrupación cayó muy fuerte y probablemente está reflejando una caída de la construcción. Las ventas inmobiliarias han caído ya desde hace algún tiempo. Sabemos que la actividad inmobiliaria viene más floja, así que probablemente, si hay un sector que se puede resentir en los próximos meses, es justamente el sector construcción. Y por último, Claudio, con los números que estábamos revisando al principio del programa, los multifondos de pensiones. ¿Cómo entender, cómo le explicamos a alguien en la casa de que la economía está mejor, el empleo está mejor, la inflación se está manejando, pero los multifondos dan ganas de ver los números y arrancar? Sí. Como que no hay mucha sintonía. Bueno, el caso de los primeros meses se conjugaron varias cosas. Como explicaban en la nota previamente, efectivamente hubo caídas de rentabilidad
de la renta extranjera, tanto variable como renta fija, pero además la apreciación del tipo de cambio, en el caso de los fondos que están invertidos en el extranjero, dólar, sí. también tiene un impacto negativo. Eso probablemente se va a revertir ahora que hemos visto una cierta depreciación de la moneda. Las tasas de interés han vuelto a subir y eso le pega a los fondos menos riesgosos, al fondo E, por ejemplo, pero de allí en adelante en algún momento las tasas van a empezar a bajar nuevamente y eso debiese ayudar a recuperar tanto la renta variable como la renta O fija. sea, se podrían venir meses mejores para los multifondos. Sí, quizás no en lo más inmediato, pero sí en la segunda parte del año. Como siempre hay que tener resiliencia frente a números que uno ve, sobre todo platas para la jubilación, que se ve complicado. Así es. Ya, Claudio Soto, muchas gracias como siempre por tu buena disposición con Canal 24 Horas. Ok, gracias Andrés. Vamos cerrando este Mirada Económica. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica. Con el auspicio